regreso, esto es A Mi Manera y ahora me acompaña Ronald Rivera. Él es un maestro ayahuasquero y además filósofo que ha escrito un libro que tiene que ver con los testimonios de muchos artistas que han pasado por este rito de tomar ayahuasca y que ha influido en su proceso creativo. ¿Cómo está, Ronald? Bien, gracias por invitarme. Estoy muy contento de conversar contigo. Cuéntame un poquito cómo es esto del proceso creativo en los artistas. ¿Por qué escogiste específicamente a los artistas para hacer este libro? Bueno, cuando se toma ayahuasca, que es una medicina ritual, amazónica, ancestral, que se conoce en el mundo entero actualmente, la persona adquiere beneficios tanto físicos, ¿no? Limpieza, revitalización, y también beneficios espirituales o mentales, ¿no? Una tranquilidad, una paz, el descubrimiento del sentido de la existencia personal. Entonces, cuando yo empecé a investigar el tema, además de mi labor de ayahuasquero, empecé a encontrar en diversos lugares de Perú expresiones artísticas, ¿no? De gente conocida, artistas profesionales y otros no profesionales, que a partir de sus experiencias con ayahuasca empezaron a plasmar diversas obras, ¿no? Me puse a investigar y vi que precisamente el efecto beneficioso de la ayahuasca, tanto en el cuerpo como en la mente, beneficiaba, ¿no? En muchísimos aspectos a las personas que tenían esta capacidad artística para mejorar su producción. Eh, ¿En cantidad o en calidad? En las dos cosas. en todos los aspectos, porque Ya. por ejemplo, hay artistas que yo he entrevistado en pintura, ¿no? Algunos, por ejemplo, me dicen que han desarrollado una creatividad para plasmar sus experiencias visionarias, ¿no? Ujú. Eso es un tema. Otros, en cambio, artistas plásticos, me señalan que lo que les ha dado la ayahuasca es tranquilidad, calma, paciencia, para poder en un momento de reflexión, de meditación, crear, ¿no? Y sus obras no son visionarias, Ujú. sino son parte de su temática, ¿no? Claro. Parte de lo que ellos hacen, que no tiene nada que ver con el efecto visionario. Y bueno, les ha venido también unas ideas, nueva temática. Por ejemplo, Harry Chávez, que está en este libro, un artista limeño, artista plástico, él señala que su obra, antes de tomar ayahuasca, era abstracta, ¿no? Y por supuesto está muy bien que sea abstracta, Claro. tiene valor, eso tiene un buen gusto. Y cuando empieza a tomar ayahuasca, empiezan a aparecer en sus obras figuraciones, ¿no? Algunos Imágenes. animales, Ujú. y entonces su obra abstracta empieza a tener, A tomar forma. claro, a tener animales, ¿no? Ujú. Tigres, elefantes, etcétera, etcétera. Entonces hay una evolución, ¿no? En cuanto a temática, en cuanto a contenido. Otros hablan de la sensibilidad que les permite trabajar colores, ¿no? A partir de las visiones. Eso en el campo de los artistas plásticos, ¿no? Plásticos. Por ejemplo, hay otra gente que me habla de haber curado heridas del alma, ¿no? Ujú. De haber resuelto problemas personales, ¿no? Traumas, conflictos psicológicos, etcétera. Y luego de esa superación de conflictos internos, con esa libertad, con esa tranquilidad, pueden crear mejor. Y su obra, de repente, de haber sido depresiva, de haber estado plasmando historias o personajes fatales, ¿no? Etcétera, etcétera, u oscuros, empiezan a producir obras en las que los personajes son optimistas. ¿No? Ujú. Los personajes tienen otra mirada de apreciar la belleza natural, ¿no? ¿Qué cosa es exactamente la experiencia de una sesión de ayahuasca? La idea es encontrarse a sí mismo, ¿no es cierto? Es hacer un viaje de intromisión. Claro, bueno, yo considero, ya que estoy en este tema varios años, Y además, como filósofo, también nos puedes dar una... sí, yo considero que el común de la gente, ¿no? Dado el bombardeo de información, de publicidad y de todo lo que hay en este mundo, ¿no? De mercado, mercantil, etcétera, etcétera, como que pierde su sentido. Ujú. ¿No? El ser humano pierde su sentido y está como perdido en su existencia y de repente está detrás de cosas que no le benefician, en alimentos, en ropa, en belleza, etcétera, etcétera. Y cuando la persona toma ayahuasca, como que despierta, se saca el velo de los ojos y se da cuenta de la verdadera realidad. Entonces, hablando de nosotros que somos mestizos, amazónicos o andinos,
nos reconciliamos con nuestra genética o nuestras raíces étnicas o raciales o con nuestra cultura, ¿no? Nos integramos con esa historia ancestral y nos sentimos felices de venir de esa historia cultural, ¿no? Ujú. Eso es importante porque estás resolviendo un conflicto que mucha gente tiene de Claro. avergonzarse del color de su piel, de la forma de su cabello, etcétera, etcétera. Y como ser humano mejoramos, ¿no? Ujú. Entonces vamos descubriendo el sentido de nuestra existencia. Y para hablar de otras cosas, de entender de dónde venimos, ¿no? Quiénes somos y hacia dónde podemos ir, ¿no? Ujú. Y eso le cambia la vida a muchas personas, Claro, ¿no? me Eso imagino. es, Eso es, ¿no? vamos a enseñar la Sí, portada del disco, que además tiene estos del libro. colores, perdón, del libro, que tiene estos colores que me imagino que en algún momento se verán en estos viajes ayahuasqueros, Sí, ¿no? precisamente esta foto, que es la carátula del libro, que es un detalle, Ujú. es una pintura de Félix Pinchi, Ujú. que es un alumno de Pablo Amaringo, y Ya. Pablo Amaringo se ha hecho muy conocido en el mundo. Es uno de los testimonios también que Sí, está acá. está en la entrevista, en el libro, Ujú. que es el artista amazónico que ha hecho conocer la pintura visionaria con ayahuasca en el mundo entero y ahora ahí tiene muchos seguidores, ¿no? Hay muchos de sus alumnos que han seguido y esa pintura resume lo que Pablo Maringo había hecho en sus pinturas, ¿no? Bastante detalles, ¿no? Ujú. Bastante personajes, ¿no? No hay un espacio que esté vacío. Siempre he visto que tiene que, cuando tratan de plasmar algo que tenga que ver con la ayahuasca, siempre está la serpiente que dicen que tiene que ver con el ADN, ¿no es cierto? Claro, Que la gente ve eso y que tiene que ver con su propio ADN. sí, en la Amazonía la serpiente es un animal tótem, ¿no? La anaconda es el animal más importante, más poderoso. Hay una mitología que la respalda, pero también es una metáfora, la serpiente, de lo que es la soga de la ayahuasca, ¿no? Que Ujú. también es una trenza, es como la Claro, es serpiente. una liana, ¿no? Y a lo que se referencia el antropólogo Jeremy Narby, ¿no? Ha publicado un libro que se llama La serpiente cósmica, en la que él encuentra que la serpiente es un ícono mundial, en todas las culturas está presente, y que cuando uno toma ayahuasca hay una percepción del ADN a través de la serpiente, y precisamente la silueta del ADN es ¿no? como dos serpientes unidas, ¿no? Claro. Entonces hay toda esa simbología, todo ese contenido, ¿no? Y bueno, es un animal tótem, ¿m? Pero Claro. obviamente otras personas de otras culturas en otros momentos pueden ver otros animales, ¿no? Ujú. No se descarta que se vean otros animales también de poder. Claro, tú entrevistaste entonces a ¿cuántos artistas en total en el libro? 27. 27 que tienen que ver no solamente con las artes plásticas, sino con música, con literatura, ¿no es cierto? Hasta cineastas Hasta también, cineastas como sí. quién. Bueno, este libro reúne a artistas peruanos, ¿no? Ujú. Pero obviamente hay artistas extranjeros que también han logrado un beneficio con la ayahuasca, pero no se mencionan, sería motivo de otro libro. Bueno, acá de cineastas está Nora de Iscue, Ujú. que es la primera cineasta que ha logrado un largometraje sobre el tema ayahuasca, ¿no? El año 83 y nos cuenta todos los detalles de su película. Hay otra documentalista también, Delia Ackerman, ¿no? Ya. Que ha hecho documentales sobre la ayahuasca. Bueno, ellos son los que están Entre entrevistados los en el libro. pintores me decías que estaba Gino Ceccarelli, Cristian Bandayán, casi todos son de la selva, todas las personas que están aquí. No, algunos son de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, hay gente de la sierra también, Ujú. como Quique Pinto, Tito La Rosa. Ujú. Entonces, lo que he tratado de buscar es artistas que hayan tenido la experiencia con ayahuasca del Perú, ¿no? De la costa, de la sierra, de la selva, y que hayan tenido un cambio en su vida personal y, por lo tanto, una influencia en su producción artística. Precisamente Tito La Rosa, ¿no? Declara en la entrevista que su música, su producción artística, se divide en dos partes, ¿no? Antes de Antes la tomar la ayahuasca. ayahuasca y después de tomar ayahuasca, ¿no? Y no significa que su producción antes de tomar ayahuasca no tenga Fuera calidad, mala, claro, ¿no? Incluso sino ha ganado un Grammy, creo él, ¿no? Eh, lo que pasa es que su estética pasa por un proceso de renacimiento. claro. Así como la persona renace en todos los aspectos, su propuesta también renace. Y dime, Ronald, ¿todo el mundo puede tomar ayahuasca? Porque hay gente muy temerosa, ¿no? Porque hay gente que piensa que es una droga o hay gente que tiene temor de lo que le fuera a pasar porque sí cuentan cosas que se vomita mucho, que hay sensaciones también feas, ¿no es cierto? No sé si tiene que ver con estar preparado o no estar preparado, pero cualquiera puede hacerlo. Bueno,
en una primera convocatoria se puede llamar a todos, pero cuando se va conociendo a la persona podemos ir viendo que algunos no, ¿no? Por diversas razones, como por ejemplo la que señalabas, gente muy miedosa de repente, ¿no? Y podría resistir a un vómito que es tan natural y es limpieza, que es purga en este proceso, eh, o quizás personas con problemas mentales muy desarrollados, ¿no? Esquizofrenia, casos Ujú, graves, ¿no? Algunos casos no son, ¿no? No se pueden tratar, ¿no? claro. Pero en general todas las personas, por más miedos fuertes que tengan, yo creo que sí, ¿no? Porque Y, además es una planta sagrada que tiene poderes curativos. no, sí, de todas maneras, hay Ujú, en un primer momento hay lo que se llama curar las heridas del alma, ¿no? ujú. Los dolores, las angustias, los conflictos internos, y como efecto beneficioso físico de curar esas heridas del alma, la persona resuelve problemas orgánicos, ¿no? Hay gente que dice que se ha curado del cáncer Claro. a partir de haber soltado un nudo Y del interno. SIDA incluso, Claro, ¿no? pero Se ¿qué están pasa? haciendo experiencias, experimentos con eso Sí, también. pero son casos, Ujú. por eso no puedo yo decir que la ayahuasca Cura, cura el cáncer. claro, Hay casos y casos, ¿no? claro. Hay personas que increíblemente que yo atiendo me dicen que se han curado de algunos problemas y yo incluso no les creo. Claro, Pero es así, con la ayahuasca suceden también lo que se llaman los milagros, ¿no? A una persona le da bastante y a otros les da poco a poco y en largo plazo, ¿no? porque además tendrá que ver también con que algunos problemas tienen que tener una raíz espiritual o mental y se pueden curar justamente porque te liberas de estos conflictos que tienes internamente. Sí, tiene que ver con la vocación espiritual que Claro, todos tenemos y que alguna gente la ha bloqueado por diversas razones, ¿no? Pero tenemos una vocación espiritual natural, ¿no? Que no tiene que ver con una religión, con una doctrina, sino que es espontánea, es de fluir, de contacto con todas las cosas que nos rodean, ¿no? De la unión con la totalidad, ¿no? Que es un claro. concepto de unión con Dios más oriental de repente, Ujú, o que también se tiene en la Amazonía, ¿no? ujú. Eh, de Con rep- el cosmos, Sí, ¿no? De unión, que sentir que la naturaleza es es parte parte de de uno. nuestro cuerpo. Y con alguno de ellos, de todos los artistas a los que has entrevistado, ¿después has tenido tú mismo una sesión de ayahuasca? Qué curioso, ¿no? A ninguno de ellos he atendido yo. Ya, Han tomado con otros maestros, ¿no? ajá, Yo con esta mentalidad amplia que tengo de la filosofía, he recogido los testimonios de todos ellos, ¿no? Porque la idea era, porque la idea que tengo, Patricia, es publicar un segundo volumen ya. que es sobre la estética de la ayahuasca. Ujú, Una reflexión filosófica sobre cómo las experiencias con esta medicina producen una mirada distinta de lo que es lo bello, ¿no? ujú. Porque el resultado es que hay una estética de la ayahuasca que la persona logra, ¿no? Un concepto de belleza muy personal y que se caracteriza por ser espiritual de alguna manera y también ser ecológico. Claro. Después de tomar ayahuasca, de todas maneras uno va a respetar su condición natural, el cuidado de su salud, el amor hacia la naturaleza, ¿no? El respirar el aire puro creo que se hace necesario después de tomar ayahuasca, ¿no? Algunos candidatos hay que darles ayahuasca entonces. Primero habría que ver si quieren entrar al tema de la verdad, ¿no? Claro. Porque cuando uno toma ayahuasca no hay espacio a fingir, ¿no? A mentir, Te encuentras ahí contigo te mismo. confrontas con lo que tienes en el plano interno Claro, y no hay lugar a maquillajes, digamos, ¿no? claro. Los que maquillan o fingen sufren mucho, porque la ayahuasca los da con fuerza, ¿no? Qué interesante. Es un tema muy interesante. ¿Estás planeando entonces hacer un segundo volumen? De repente con algunos artistas extranjeros, porque Sí, vienen de afuera a tomar ayahuasca a nuestro país, ¿no es sí, cierto? de todas maneras. Por ejemplo, hay más gente del extranjero que toma ayahuasca en la selva que ¿Ah, sí? amazónicos. ¿Sí? Es una ironía, ¿no? Hay gente que necesita tomar, sabe ¿Tú de de dónde las eres? virtudes. Yo soy de Pucallpa. Ya. Y hay gente que viene a tomar, y la misma gente, por ejemplo, de Pucallpa, de las ciudades amazónicas, piensan que el tema ayahuasca es una superstición, Mm, es algo de los salvajes, de las tribus ya pasadas, ¿no? O sea, hay mucho prejuicio, ¿no? claro. Y no saben que de repente tomando ayahuasca podrían resolver muchos problemas, ¿no? Que no están resolviendo con otros medios, ¿no? Bueno, sucede a veces eso, ¿no? Que en otros lugares valoran más, Claro, y es patrimonio cultural, ¿no? Desde el 2008 ha así sido es. reconocido como patrimonio cultural. Y bueno, eso es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Que, ¿Dónde se puede encontrar el libro, Ronald? bueno, ha sido publicado por la editorial La Nave, ¿no? Estación La Cultura, y está en las librerías de Lima, ¿no? Ujú. Por ejemplo, del Fondo de Cultura Económico, ¿no? Ibero Librerías, ¿no?
entre ¿Y otras. alguna página de Facebook o en algunas redes sociales se puede encontrar información? Sí, mi página web es Ayahuasca Sabiduría, ¿no? Ya. Se escribe Ayahuasca Sabiduría y me encuentran, o Ronald Rivera en Facebook también. ¿Mm? Ujú. Bueno, muchas gracias. Un tema Gracias súper y interesante. están invitados a una sesión Muy bien. en algún momento. Vamos a animarnos, vamos a animarnos. Vamos a escuchar el tema Carta al Cielo de Isaac Reyes y volvemos con él.